Cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol. Suprime el dolor. Cirugía. Quemaduras. Cambia la expresión de su paciente. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Congreso Virtual FEMECOT 2020. Les voy a presentar la redacción sin dolor del escrito médico. Soy el doctor Atanasio, ortopedista, maestro en ciencias médicas y actualmente radico en la ciudad de Querétaro. En esta presentación partimos de que ya tenemos un trabajo terminado, ya realizamos todo el proceso de la producción científica, partiendo desde la idea, el protocolo, haberlo presentado en un seminario, tener un número de registro de autorización por parte del Comité Local de Investigación, hicimos los datos, el análisis, los resultados y ya tenemos un cartel, una tesis y vamos a trabajar en el artículo. El primer paso que tenemos que hacer es seleccionar la revista a la cual vamos a enviar nuestro trabajo. Este es un error frecuente porque a veces terminamos enviando un trabajo de columna a una revista especializada en pie y lógicamente pues nos van a rechazar nuestro trabajo. Es muy importante seleccionar entonces adecuadamente la revista. Para esto existen buscadores electrónicos que nos permiten, introduciendo el título y el resumen estructurado en inglés, una sugerencia de revistas en la cual podemos enviar nuestro trabajo y nos indican parámetros como índice de aceptación y tiempo de respuesta. El paso número 2 es identificar si efectivamente nuestro trabajo cumple con las reglas editoriales. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas publicó los criterios que debe tener un trabajo de investigación para ser publicado. Antes de siquiera pensar en publicar, primero tenemos que verificar que nuestro documento, en términos generales, cumpla con las reglas editoriales a nivel internacional. Tenemos que seguir las reglas editoriales y los criterios de autor o las instrucciones de autores de cada revista. Recuerden que nuestra revista OrthoTips tiene en su página las instrucciones para los autores en las cuales ustedes van a poder identificar todos los criterios que tienen que seguir para publicar y qué debe de contener su artículo. El paso número 3 es evaluar la calidad de nuestro trabajo con las listas de cotejo. Primero, clasificamos nuestro artículo de acuerdo al contenido. ¿Es un estudio observacional? ¿Es un ensayo clínico o es una revisión sistemática con metaanálisis? Si es un estudio observacional, la lista que tenemos que utilizar para calificarlo es STROP, si es un ensayo clínico CONSORT y PRISMA o el manual Cochrane si se trata de una revisión sistemática o un metaanálisis. Si se trata de un ensayo clínico, tendremos que utilizar la lista CONSORT. CONSORT es una lista de 25 reactivos y un diagrama de flujo en el cual se evalúan todos los elementos de nuestro trabajo: el título, el resumen, objetivos, métodos, resultado, discusión y algunas otras elementos como los financiamientos. De lo que se trata es de nosotros calificarnos antes de enviar nuestro trabajo a una revista para determinar si cumple o no la calidad necesaria para ser publicado. El cuarto paso que tenemos que seguir es la redacción adecuada de los resultados. En este punto, en nuestro trabajo para fines de publicación, ya no tenemos que redactar 50 páginas como en nuestra tesis. Tenemos que ser precisos, no repetitivos y muy informativos con los resultados. Tenemos que tener
Primero, una descripción de las variables descriptivas, las variables demográficas de nuestra población. Después, realizar el análisis de homogeneidad si estamos realizando la comparación de dos grupos, el análisis de correlación y por último, las medidas de asociación como el OR o el RR. Con respecto a los resultados, es de mucha utilidad utilizar tablas. Las tablas resumen la información y no tenemos que escribir en el texto lo mismo que dice la tabla. La tabla nos permite identificar con claridad los elementos de la población. En este ejemplo de un artículo que publicamos, tenemos dos grupos, un grupo de pacientes amputados, un grupo de pacientes no amputados y en el cual se identifican las características demográficas. Utilicen las tablas demográficas en primera instancia para describir las características generales de la población estudiada. La tabla de resultados es la que nos muestra los resultados generales y es la importante en nuestro trabajo. Traten de no repetir información en el texto, sean concretos y solamente pongan los resultados. En esta sección no se interpretan, simplemente se expone lo que nosotros obtuvimos en nuestro estudio. El paso número 5 es actualizar la bibliografía. Nuestro trabajo tiene que ser actual y tiene que tener bibliografía reciente. Utilicen los referenciadores electrónicos, que son softwares que nos permiten manejar la bibliografía en nuestro documento de Word, así como modificar el formato de la bibliografía de manera muy sencilla. Les recomiendo que utilicen Mendeley por ser muy amigable y además es gratuito. El paso número 6 es la redacción del resumen. El resumen tiene que ser estructurado, como es que la mayoría de las revistas lo solicita actualmente, en el cual viene separado una pequeña introducción, cuáles son los resultados, cuáles son tus conclusiones. Este resumen tiene que ser congruente con el documento, no ser exagerado, pero sí ser atractivo para los lectores. Las palabras clave tienen que ser términos MESH, que son los descriptores en ciencias de la salud que utiliza PubMed para clasificar los artículos. Si nosotros tenemos buenas palabras claves y un buen resumen, es más probable que lean nuestro trabajo. El paso número 7 es revisar el título. Nuestro título tiene que ser claro, informativo, congruente con nuestro texto y sobre todo atractivo. Es la parte que vende, la parte que llama la atención y determina en muchas ocasiones si se lee o no nuestro trabajo. El paso número 8 es enviar el artículo a evaluación. Todas las revistas tienen un gestor editorial, que es un software en el que a través de un usuario y una contraseña nos permite entrar y subir ahí todos los archivos para su revisión por los editores, como los documentos en texto, las imágenes y archivos complementarios, como las cartas de autorización de los comités de investigación. Una vez que el trabajo se envió a la revista, los editores realizan observaciones y es importante que se realicen las correcciones editoriales necesarias y de manera oportuna para seguir con el proceso. Aquí les muestro un ejemplo de un artículo que enviamos a publicar a Brasil y nos solicitan que no más de 48 horas pues demos una respuesta. Por eso es muy importante que el autor correspondiente esté involucrado y responda de manera oportuna a las observaciones realizadas por los editores. Las revistas tienen tres posibilidades de respuesta: aceptado, rechazado o modificar. Si se rechaza, normalmente es porque está muy mal escrito tu texto, pero si tú seguiste todos los pasos anteriores, normalmente esto no sucede. La gran mayoría de las veces es modificar y volver a presentar, pues tienes que modificar y volver a presentar con las correcciones que te solicitaron, pero puede llegar a un punto en que ya te acepten tu trabajo. Si es así, pues se va a publicar y hay que pasar a la difusión de tu publicación. El paso número 10 es cuando ya tienes tu artículo. Ya tienes el artículo en la mano, te costó muchísimo trabajo, tu plan al inicio era publicar y te enfrentaste a muchas dificultades, por lo tanto, pues es importante que des a conocer tus resultados para el crecimiento de la ortopedia mexicana. En conclusión, ¿cuáles son los pasos para poder publicar tu trabajo? 1. Una buena selección de la revista a la que vas a enviar a publicar. 2. Sigue las reglas editoriales. Te recomiendo que revises las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. 3. Evaluar la calidad de tu trabajo con las listas de cotejo como Consort. 4.
Redacta los resultados de manera precisa y concisa. Utiliza tablas. 5. Actualiza la bibliografía que sea reciente. Puedes apoyarte de gestores de bibliografía como Mendeley. 6. Estructura el resumen. Esta es tu carta de presentación. Recuerda la congruencia que tiene que tener con el texto general. 7. Revisa el título. Esto es lo que va a vender tu trabajo, es lo que te va a dar a conocer. 8. Envía ya tu artículo, no tengas miedo. Realiza las correcciones, como punto 9, de los editores que te hagan todas las observaciones, da respuesta en tiempo y forma. Y por último, pues difunde tus resultados. El publicar no es sencillo, pero sí lo vas a lograr. Y una vez que lo tengas, pues compártenos a toda la comunidad ortopédica mexicana lo que has presentado. Recuerden, pues que la revista de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia, OrtoTips, tiene las puertas abiertas para que nos envíen sus trabajos. Pues muchísimas gracias a todos y esperamos que sigan disfrutando este Congreso Virtual FEMECOT 2020. Hola, buenas noches. Soy el doctor Aldo Izaguirre. Soy ortopedista, cirujano articular y artroscopista. También tengo un doctorado en ciencias en investigación clínica. En los siguientes 10 minutos platicaré de cómo elegir la mejor revista para lograr la publicación una vez que ya tenemos los estudios terminados, analizados los datos, una bibliografía pertinente y resumido nuestro manuscrito. Existen diferentes factores que influyen en la elección de la revista científica a donde vamos a enviar nuestro proyecto. Existen muchas variables que influyen en la elección de la revista científica para someter a evaluación un manuscrito. Los factores que están involucrados son la visibilidad de la revista, el foco, que también se relaciona con el tema del manuscrito, el factor de impacto, la prontitud de la respuesta de los revisores, el tipo de retroalimentación dada por los revisores, accesibilidad a la revista, los costos para el autor y el comité editorial asociado a dicha revista. De todos ellos, el factor de impacto es uno de los principales elementos que desempeña un papel para la selección de la revista. Se recomienda así que el autor tenga una serie de lineamientos para determinarles cuáles revistas son adecuadas para el manuscrito y que puedan repercutir en el éxito de la publicación. Es importante tener claridad de cuál es la motivación de la decisión de publicar y vale la pena tener a la mano una lista de criterios de los méritos que requieren diferentes revistas para así maximizar la oportunidad de que las expectativas de ambas partes sean alcanzadas. Una lista ordenada de revistas para el manuscrito, tenerla a la mano es invaluable. Veremos a continuación por qué sí hay que publicar. Las razones por las cuales los autores desean publicar son diversas. Algunas de ellas son más altruistas que otras, y en muchos casos hay diferentes motivadores. De forma ideal, existe un deseo de que el conocimiento humano avance y/o de mejorar el cuidado de los pacientes y comunicar a otros colaboradores su experiencia. Al enviar a publicación la investigación propia, se somete a evaluación por pares y se tiene el potencial de motivar la colaboración de individuos y grupos con intereses similares de investigación. En un nivel más pragmático, la publicación en una revista con evaluación por pares puede ayudar al avance de la carrera personal, ayuda a obtener fondos y apoyos de investigación y funciona como un catalizador de colaboradores y estudiantes de gran calidad. Los factores que contribuyen a que una revista sea exitosa y que sea valorada son muchos. Varían y dependen de una interrelación compleja de autores, editores, editoriales, patrocinadores, tasas de citas, que si trabajan positivamente podrá crearse un ciclo perpetuo de reputación positiva de dicha revista. Si una revista es bien conocida en el grupo de pares de una especialidad,
y por una audiencia objetiva, entonces el material publicado podrá ser visto y leído por dichos grupos de manera regular. Será de fácil acceso y se mencionará por los pares en congresos y derivará de las sociedades afines. Dicha revista deberá estar indizada en Medline, en el Journal of Citation Reports, en el caso de medicina, y en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnología, conocido como Índice Mexicano de Revistas CONACYT. Coincidir en el foco de la revista y el sentido de la investigación realizada es esencial. Antes de enviar el manuscrito hay que plantearse diferentes preguntas. ¿Se trata de una investigación clínica? ¿Es de ciencia básica? ¿Es de investigación translacional? ¿Se trata de una revista general o de una revista de subespecialidad? ¿Qué tipo de manuscrito tengo y qué tipo de manuscrito voy a enviar? Existen muchos tipos de publicaciones dentro de una revista científica. Hay artículos de revisión, investigación original, reporte de casos, cartas del editor, suplementos, etc. De modo que el manuscrito a enviar deberá de coincidir con el tipo de artículos de la revista. Las citas y el factor de impacto son los principales indicadores de las agencias de investigación y universidades para catalogar las revistas científicas. El factor de impacto fue desarrollado por Eugene Garfield, fundador del Instituto para la Información Científica. Ahora es parte de Thomson Reuters, una editorial internacional basada en Estados Unidos. Los factores de impacto se calculan anualmente por el EC y se publican en el Journal of Citation Reports. La forma en que se calcula el factor de impacto es dividiendo el número de citas a las publicaciones en los últimos años entre el número de artículos publicados, y el factor de impacto refleja la tasa de citas y al artículo promedio y no a un artículo en particular. La eficiencia de la oficina editorial de una revista puede tener gran relevancia para la tasa de manuscritos recibidos. El primer aspecto fundamental es tener accesible la sección de instrucciones para autores. Dichas instrucciones deberán ser accesibles, exhaustivas, claras en cuanto a lo que es necesario para el autor y cómo la oficina editorial tratará la información. Una revista es más atractiva para los autores si tienen la reputación de usar buenos árbitros y de hacer comentarios positivos y constructivos de los editores principales y asociados. Si la revista tiene una interfaz amigable y personal, es más probable que ésta ayude si algún problema surge. La puntualidad es un factor de importancia para la evaluación de las revistas. Para las revistas con una tasa alta de rechazo, se recomienda que los autores tengan una respuesta rápida de aceptación o rechazo. Hoy en día existen tantas revistas de ortopedia que se citan en el Journal of Citation Reports, lo que representa una muy buena opción para los autores. Además, hay otras revistas cuyos manuscritos son de relevancia para nuestra especialidad. Cuando el autor trate de escoger su manuscrito, deberá plantearse ciertas preguntas esenciales. ¿La revista cumplirá las aspiraciones del autor en términos de publicación de su trabajo? ¿La revista tiene un factor de impacto suficiente para los autores? ¿El foco de la revista es parecido al foco del manuscrito? El proceso de revisión es positivo en términos de puntualidad y de crítica constructiva. ¿Hay empatía con el comité editorial? ¿Existe algún tipo de deseo de apoyar a la organización que patrocina la revista? ¿Hay cargos para la publicación? Por último, hay páginas en Internet que permiten ayudar a discriminar en orden descendente o ascendente, si es que se prefiere, las revistas que se acoplan mejor a las palabras clave llamadas keywords del manuscrito realizado. Algunos ejemplos se mencionan aquí abajo. Pues bueno, espero que la plática haya sido amena y que los impulse un poco más a tener publicaciones y que podamos colaborar en el futuro. Buenas noches. Buenas tardes.
¿Cómo se elabora un cartel científico? Los objetivos de esta presentación es identificar las características relevantes para elaborar un cartel científico, valorar los puntos que hacen calificar a un artículo como bueno o malo, conocer las estrategias para mejorar el formato de un cartel científico y analizar los detalles que hacen llamar la atención en un cartel. Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, uno de los objetivos es terminarlo, hacer un protocolo y realizar un manuscrito, que es la primera barrera que debemos de franquear. Y una vez que terminamos ese manuscrito, uno de los objetivos es que nosotros difundamos la información y que la presentáramos en congresos, ya sea en el formato de podium o en formato de cartel. Y luego lo más importante es tratar de brincar esa gran barrera que es la publicación en revistas de factor de impacto. El cartel científico es un papel de gran formato que sirve para explicar una investigación empírica o un ensayo y se compone de un título, de introducción, de métodos, de resultados, la cual es la parte más importante del póster y conclusiones, pero también hay que definir muy bien cuáles son las fuentes bibliográficas. Entonces el cartel sirve para que los investigadores difundan en un foro sus resultados. El cartel científico son amplias presentaciones gráficas de datos de investigación que nos van a permitir obtener información rápida y confiable. Y bueno, a veces es el resumen del trabajo de investigación completo e incluye diferentes niveles de información y también existe una gran cantidad de diseños y de formatos. Lo más importante es que una vez que se hace la lectura, hay que tratar de comprometer al espectador para que éste termine de leer completamente el trabajo de investigación, o bien puede darse el caso que si el cartel no es bueno, el lector puede alejarse y no que nosotros queremos darle. Existen ejemplos de carteles buenos y malos, estos son algunos carteles buenos, pero también hay unos carteles que por sus características, aunque la investigación sea muy buena, son considerados como carteles malos y ahorita vamos a ver cuáles son esas características. ¿Qué hace un cartel bueno? Un cartel bueno establece datos convincentes, da un texto simple, fácil de leer en poco tiempo, hay un uso creativo de las tablas, figuras y de los gráficos, hay una sensación general de espacio. Y un cartel malo, regularmente la letra es muy pequeña, lo cual lo hace difícil de leer. Hay mucha información innecesaria, la organización es confusa, hay falta de encabezados, hay falta de tablas, figuras y de gráficas y la información no es de interés. Por eso uno como elaborador de los carteles debemos de preguntarnos qué es lo que el lector debe de recordar. Y es ¿qué decía el resumen? ¿Cuáles son los resultados más importantes e interesantes? ¿En qué está interesado el público objetivo? Y bueno, ¿cómo voy a presentar de manera visual mi investigación? Entonces, bueno, debo de saber manejar todo lo que son los textos, lo que son las tablas y lo que son las figuras. Lo más importante es respetar la longitud. Esta se recomienda que sea entre las 600 y 900 palabras. Usar abreviaturas, tablas y figuras para reemplazar las palabras, escribir oraciones cortas, usar viñetas, quitar información que no sea esencial y tratar de hacerlo en secciones muy bien definidas. Por ejemplo, aquí tenemos el título, que es un título corto que puede ser atractivo y bueno, tratando de identificar las palabras claves podemos resumirlo casi hasta la mitad. Y bueno, existe una ley universal en redacción que dice que si se retira una palabra y esta no cambia el objetivo de la oración, es una palabra que queda sobrada y la podemos retirar. El resumen regularmente no se coloca o solamente cuando sea requisito por parte de los congresos, ya que este ocupa demasiado espacio. Dentro de la introducción, pues esta debe ser breve y relevante. Hay que tratar de limitar a la información más importante que conteste a las preguntas de investigación. Debe de redactarse en tiempo presente y en oraciones cortas. Es importante utilizar viñetas. Por ejemplo, aquí tenemos cómo si identificamos las palabras claves, las podemos reducir incluso un poquito más de la mitad. En cuanto a los objetivos y material y métodos, esto debe de incluir información esencial, por ejemplo, el diseño, la población, el estudio, las muestras, los tratamientos, las evaluaciones, las estadísticas. Igual tratar de hacer oraciones cortas y utilizar subtítulos y viñetas. Aquí vemos cómo incluso desde la manera como redactamos es un poco más atractivo para la vista y eso hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer la elaboración del cartel. Los resultados es necesario hacerlo mediante subtítulos y viñetas.
y saber utilizar en cuanto a lo que serían las tablas y figuras que están dentro del texto y que son muy relevantes. Y bueno, tratar de no utilizar la misma información. Aquí, por ejemplo, tenemos la redacción, cómo si identificamos estas palabras, bueno, podemos reducirlo de 185 a 137 palabras. Aquí, por ejemplo, bueno, los resultados tratan de dar la información más importante, pero pues hay que tratar de desarrollar tablas y figuras para crear esa sensación de impacto, cosa que esta tabla de este cartel definitivamente no lo tiene. Dentro de los errores más frecuentemente que se dan es la redundancia en cuanto al texto, que eso hay que tomarlo muy en cuenta para tratar de equilibrar el tipo de gráfico que se va a realizar. Acuérdense de la frase que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. En cuanto a las conclusiones, estas deben de ser breves y relevantes, deben de responder a la pregunta de investigación y deben de estar basadas precisamente en los conceptos que se manejaron en la introducción. Se debe de exhortar a futuras investigaciones y pues no necesitamos poner toda la discusión y no hay que repetir los resultados que ya se describieron. Aquí tenemos también cómo si identificamos las palabras claves, podemos ser muy objetivos a la hora de que nosotros redactamos la conclusión de manera narrativa. En cuanto a las referencias bibliográficas, estas a veces ocupan mucho espacio, pero bueno, de las grandes recomendaciones es que regularmente se utilice únicamente el primer autor. Se sigue utilizando el formato Vancouver, pero que puedan ser identificables las citas en el momento que el lector desee obtener más información de donde ustedes hicieron su trabajo de investigación. En cuanto a las tablas y las figuras, hay que tratar de combinarlas entre las figuras y las tablas, que sean un total de 5 o 6, que sean 3 y 3 o 4 y 2. Usar formatos de figuras y gráficos inusuales para tratar de que esto sea atractivo a la vista. También tienen que ser, tratar de simplificarlas y, bueno, no duplicar la información y utilizar colores de manera creativa. El cartel debe de ser llamativo, sea creativo usando colores y formatos inusuales, y hay que minimizar el número de palabras, también tomando en cuenta el tamaño de lo que sería la fuente y saber el tipo de tablas y figuras que van a utilizar. Normalmente se dice que la información importante debe ser legible desde unos 3 metros a la lectura. En cuanto a los cambios, bueno, hay que, por ejemplo, se fijan aquí un cartel que tiene, en cuanto a su formato, pues cambia, incluso es hasta muy agradable a la lectura. Los colores hay que tratar de captar la atención de los consumidores de manera inmediata, lograr el efecto estético, enriquecer el lenguaje visual. Y las personas, bueno, a veces se identifican más con un color que con palabras. Y más de un color, pues da mayor índice de atracción y hay que tener mucho cuidado en cuanto a la utilización. Regularmente utilicen fondos claros con letras oscuras. Aquí tengo algunos ejemplos de algunos carteles que ya fueron presentados y aquí, bueno, se coloca la información que uno quiere atraer, que sea de mayor importancia para que el lector tenga la oportunidad de revisar y darle explicación a la información que ya está manejada de manera gráfica. Aquí tenemos algunos otros ejemplos en donde prácticamente un mismo cartel puede ser cambiado o modificado y bueno, cambia definitivamente su forma de valorar. Y bueno, tenemos, por ejemplo, que el PowerPoint tiene la herramienta precisamente para hacer los carteles. Lo único que se necesita es que ustedes le coloquen las dimensiones que está solicitando el Congreso. Y bueno, tengo algunas opciones que puedo compartirles en las que ustedes pueden encontrar información donde vienen algunos formatos, incluso algunas plantillas. Y bueno, tengo también este otro ejemplo que les habla de cuáles son las características que debe de tener el tipo de cartel para que este sea atractivo y bueno, algunas otras sugerencias que puedan ser de gran utilidad. Y bueno, recuerden que la información debe de ser muy objetiva y debe de ser atractiva para que el lector lo atraigan y lo anclen y terminen revisando su trabajo de una manera definitiva y que la información que ustedes obtengan sea más bien la información que el lector obtenga sea una información mucho más real del trabajo de investigación que ustedes hicieron con anterioridad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al comité organizador de este primer congreso virtual de la FEMECOT 2020 la oportunidad de presentar este breve trabajo con el cual pretendemos
que se conozca más a fondo nuestra publicación. Yo soy el Dr. Víctor Toledo Infanzón y me desempeño como editor responsable de la revista Orthotips AMOD. Orthotips AMOD se fundó en el año 2008 y es el órgano oficial de difusión científica de la FEMECOT. Está dirigida y editada por el comité editorial, el cual trabaja en paralelo con el comité científico para poder producir material de calidad para nuestros lectores. El comité editorial está dirigido por el presidente actual de la FEMECOT, el doctor Sergio Quintero, y coordinado por un editor en jefe, en este caso un servidor. Mi nombre es Víctor Toledo Infanzón y comparto la responsabilidad del trabajo editorial con 6 coeditores, uno por cada región geográfica del país, los doctores Penagos, Izaguirre, Jiménez Ávila, López Estrada, Gutiérrez Mendoza y Pérez Atanasio, a quienes doy todo mi reconocimiento por su permanente labor. Nuestra publicación se ve materializada a través de la editora especializada Medigraphic. Esta es una empresa que es líder en la publicación de literatura médica en América Latina. Sin ellos y sin su cooperación sería simplemente imposible poder presentar nuestro producto final. Nuestra publicación tiene una periodicidad trimestral, por lo cual se publican 4 números por año y puede ser consultada y descargada de manera gratuita en línea en nuestro sitio de internet bajo el dominio de Medigraphic Orthotips. Indudablemente, las estadísticas de una publicación y sus índices bibliométricos le dan validez y relevancia. Pues al final la pretensión de cualquier publicación científica es que sea consultada y en su momento que se apliquen los conceptos que en ella se presentan. En Orthotips nos interesa saber a quiénes llegamos y de dónde nos están consultando. Y esto lo podemos conocer en cualquier momento a través de las herramientas que para este fin nos proporciona nuestra editorial, de tal forma que podemos saber con certeza quién nos visita, desde dónde y en qué momento. Estas herramientas nos permiten hacer un análisis del número de visitas que tenemos en nuestro sitio web, el cual ha tenido un crecimiento sostenido desde la fundación de nuestra publicación, tendencia que prevemos se mantendrá durante el presente año, en el que esperamos llegar al 1,5 millones de visitas. De igual forma, podemos conocer el número de artículos consultados en versión completa, considerando para este fin los artículos que se han descargado totalmente en PDF. Para este 2020, proyectamos tener una descarga de 1.600.000 artículos completos, lo cual nos da una gran satisfacción y nos permite y nos estimula continuar con nuestro. El total de visitas que tenemos por año se ha incrementado anualmente, así como el número de consultas que tenemos. Al corte de septiembre de este año, teníamos un promedio diario de 3.600 visitas en nuestro sitio web y de 4.300 consultas diarias. Estas visitas, en un 45%, se originaron en México. Sin embargo, nuestros registros indican que durante 2020 nos han consultado de 92 países. Y aunque en su mayoría son de habla hispana por ser el idioma de nuestra publicación, tenemos un 20% de visitas de países tan distantes como Japón, China, Australia, por decir algunos. Orthotips se caracteriza por publicar artículos de revisión de temas particulares. El hecho de conocer cuáles son los artículos más consultados nos permite mantener la vigencia y el interés de los temas de mayor actualidad o en los cuales podemos ampliar y actualizar la información. Estos son los 10 artículos más consultados en versión completa hasta el mes de septiembre de este año. Indudablemente es a través de las bibliotecas y los índices científicos médicos como se puede accesar a la búsqueda de información científica. Orthotips se ha logrado posicionar en 16 de estos, lo que nos da visibilidad y facilita la localización de nuestros contenidos. Se nos puede encontrar en Latin Index, en Artemisa Medigraphic, por supuesto en Google Académico y en bibliotecas electrónicas de Europa y de Asia.
OrtoTips también está incluida en INCILAT. ¿Qué es INCILAT? INCILAT es una base de datos que permite al usuario hacer una búsqueda efectiva de citas o referencias bibliográficas por autor o revista en la bibliografía de las revistas participantes. Permite, entre otros recursos, determinar el número de citaciones que tiene algún autor o revista en la bibliografía incluida en los artículos de las revistas que actualmente conforman el acervo del índice Medigraphic Artemisa. Otra de las funciones de INCILAT contemplan determinar el factor de impacto y la inmediatez de las publicaciones incluidas, lo cual ayuda a construir el prestigio de una publicación y a darle credibilidad. Esto mismo nos permite ser referente para otras publicaciones. Actualmente OrtoTips ha sido citada 79 veces por 34 revistas diferentes. Estoy hablando de citas en revistas científicas, en su mayoría revistas mexicanas, pero igual aparecemos en revistas latinoamericanas. Esto nos motiva grandemente a continuar con nuestra labor de difundir el conocimiento ortopédico. OrtoTips es fácilmente accesible desde el buscador de literatura científica más utilizado en la actualidad, que es Google Académico, donde con la palabra de búsqueda OrtoTips aparecemos con 795 registros. Una vez que entramos a Google Académico y hacemos esta búsqueda, los artículos que allá aparecen pueden ser descargados en forma completa en la versión de PDF o incluso pueden ser citados desde ahí con la herramienta que para este fin cuenta el sitio. OrtoTips está abierta a recibir manuscritos para su posible publicación, los cuales deben de ser presentados de acuerdo a las instrucciones para los autores. Estas son las mismas que norman las publicaciones a nivel internacional y pueden ser consultadas en nuestro sitio web. Te invitamos a mantenerte en contacto. Si tienes interés en publicar, acércate a nuestra revista. Aquí con gusto te daremos apoyo y asesoría. Puedes comunicarte por medio de correo electrónico al correo revista.femecot@femecot.com o bien femecot1@femecot.com o bien, de igual forma, lo puedes hacer a través de nuestras oficinas y de sus teléfonos que siempre estarán abiertos para ti y donde siempre podemos escucharte. Gracias nuevamente al comité organizador por las facilidades para la presentación de este pequeño trabajo, donde pretendemos básicamente dar a conocer qué es nuestra publicación, que la gente se acerque cuando tenga el deseo de participar. A veces es difícil encontrar una revista científica que nos publique. Sin embargo, cuenten con OrtoTips, siempre estará abierta para escucharles, para ayudarles a preparar sus manuscritos y para hacer un foro de la difusión del conocimiento ortopédico. Les agradezco nuevamente, estoy a sus órdenes, estos son mis datos de contacto personal. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Agradecerles su atención a este segundo módulo de investigación. Y pues bueno, me acompañan en este módulo unos grandes amigos y unos expertos en todo lo que tiene que ver con la investigación y la publicación, con el doctor Aldo Izaguirre, el doctor Víctor Toledo y el doctor Manuel Pérez Atanasio. Y pues bueno, con el objeto de hacer un poquito más dinámico esta presentación y que podamos obtener la mayor experiencia de todos y cada uno de los que están ahorita como profesores. Quisiera preguntarle, doctor Manuel, en relación al título, regularmente empezamos a hacer la pregunta de investigación y empezamos a hacer el título, pero nos damos cuenta que el título al final es lo primero que va a ver quien nos va a leer. Y la pregunta expresa sería, ¿qué recomendaciones nos puede dar en relación a qué cosas debo de tomar en cuenta para que ese título sea atractivo y en algún momento poder enganchar al lector? Perfecto, muchas gracias por la pregunta, doctor Jiménez, y comentarles que partimos de la pregunta de investigación.
Mi recomendación es que el título lo dejen hasta el final, una vez que ya terminaron la investigación. Es muy frecuente primero poner el título y a partir de él tratar de realizar todo el proyecto de investigación, lo cual es muy difícil porque a veces los resultados no coinciden, a veces la metodología no es la que esperábamos. Por lo tanto, primero, el título es lo último que ponemos y después el título tiene que tener elementos que nos digan claramente al lector de qué se trata. Tiene que tener al menos una mnemotecnia clásica, que es la PICO, los pacientes, cuál es la intervención, la comparación y el resultado, de manera general. Pero tiene que ir matizado con algo de atractivo, por ejemplo, algo que nos llame mucho la atención a los lectores, que esté de moda o en trascendencia en este momento, pero sin caer en lo exagerado. Es ese equilibrio que tenemos que tener. Entonces, como recomendación, tiene que tener claramente cuáles son los pacientes, qué intervención realizamos, cuál es nuestra comparación, cuál es el resultado principal y lograr hacer atractivo. Y lo más importante, que sea congruente con nuestro documento, tanto con el resultado como con toda la investigación. Gracias, doctor Manuel. Doctor Aldo, se habla cuando estamos queriendo publicar que el factor de impacto, que el Thomson Reuters, que el Journal Citation Report, que en algún momento nos llena un poquito de información que, bueno, ya nos lo explicó perfectamente en qué consiste, pero yo quisiera preguntarle, doctor, si el factor de impacto de una revista es determinante para publicar mi manuscrito. O sea, yo tengo de primera instancia buscar esas revistas como el Lancet, el New England, o qué otro tipo de opciones tengo precisamente para tener este objetivo principal, que es hacer la difusión de mi experiencia. Bueno, es un tema, el factor de impacto no nos define, no creo que sea así. Sí habla de más o menos el tiempo que llevamos en investigación y conforme uno va progresando, tiende a tener revistas que impactan más y mayores colaboraciones. Yo creo que es lo que tenemos, a mí en lo personal, algo que me pasó fue que dejé muchos trabajos mientras era estudiante sin concluir y sin cerrar el ciclo para la publicación y esto era por a lo mejor no, a lo mejor algo de dispersión de mi parte y conforme fui agarrando un poco más de tabla, en ese tiempo trabajaba en una revista de ortopedia, bueno, pues empecé a tener que concretar y empecé a soltarme y vencer el miedo y el equivalente al pánico escénico que es el mandar un manuscrito a revisión, ¿no? También uno tiene que hacer una piel gruesa y resiliente en donde acepte la crítica constructiva y a veces destructiva que tienen los revisores. Y por ahí hay revistas terribles que tardan meses, más de 6 meses, un año en revisión, ¿no? Entonces, yo creo que la calidad del trabajo determina a qué revistas aspirar. Todos los manuscritos sirven, tanto que tengan o no factor de impacto, y generalmente cuando uno colabora con diferentes grupos, están pensando más o menos a qué revista tirarle, ¿no? Es muy importante desde la investigación ver hacia dónde están aspirando y lo mínimo que van a querer sacar. Gracias, doctor Aldo. Y siguiendo en ese tenor, doctor Víctor, entonces es recomendable publicar en revistas que no están en el JCR o ¿usted qué opina? Pues definitivamente, y redondeando lo que decía el doctor Aldo anteriormente, ¿no? Ya se comentó a lo largo de la presentación de que hay que buscar la revista ideal. No es denigrante publicar en una revista que no tiene factor de impacto o que no aparece en algún índice de renombre, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? ¿Por qué?
porque también tenemos que buscar cuál es la pretensión del autor o cuál es el alcance que se pretende con dicha publicación. En lo personal no creo que sea una situación que demerite el trabajo de una publicación. De hecho, nuestra publicación, la revista OrtoTips, pues ha sido una revista que hasta el momento no está en esos registros que se han mencionado ya varias veces durante la presentación, pero que creo que es muy meritorio publicar en ella, porque, y más meritorio cuando dentro de las políticas de la revista se ha sostenido por un tiempo que incluso sea trabajos por invitación. Creo que es un mérito todavía mayor, ¿verdad? Que te inviten a participar, porque seguramente eres un experto en lo que estás presentando ahí. En conclusión, creo que debemos de seleccionar adecuadamente la revista en la que queremos publicar. Tenemos que estar dispuestos a que nos bateen, como se veía claramente en la gráfica, en el cartón que presentabas, José María, durante tu exposición. Ir pasando por ese aprendizaje y a lo que conlleva la revisión, que nos acepten o no en primera, segunda o en las revisiones que sea, y que nos regresen los trabajos las veces que sean, abrirnos a la crítica que decía el doctor Aldo, perder el miedo a publicar, y al final pues yo creo que cuando ya estamos en un grado de madurez y dependiendo de lo que pretendamos, podemos publicar en donde sea. Habrá investigadores que tienen que publicar en revistas específicas porque se los exige su estatus de investigación, pero eso no es para todo el mundo. Yo creo que si vemos las estadísticas que se presentaron hace un momento de nuestra revista, pues sus alcances son muchos. Y si lo que quieres es que se vea lo que tú estás haciendo, pues creo que nuestra revista es un buen escaparate. Gracias, doctor Víctor. Y doctor Manuel, en el auditorio tenemos personas que tienen mucha información en sus computadoras. Tenemos a todos nuestros residentes que están a punto de terminar su tesis y que una gran área de oportunidades que tienen que hacer un trabajo de investigación. ¿Qué recomendación le podría dar a todos ellos para que puedan seleccionar una revista y qué criterios considera de relevancia de tomar en cuenta para que en algún momento tengan mejores posibilidades a la hora de que envíen su documento y que éste pueda ser publicado? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? O dicho en otras palabras, doctor Manuel, ¿cuáles son sus secretos? No, los secretos es hacerlo. Primero, una buena recomendación, y eso me lo enseñó un buen maestro en Guadalajara, pues aventarse. O sea, no hay más que empezar a publicarlo, y un buen ejercicio es presentar primero el cartel. Yo diría que ese sería el primer ejercicio. Ya tienes tu tesis terminada, entonces elabóralo con las recomendaciones que nos hizo el doctor Jiménez en un cartel y expon en un congreso, en este congreso o en el año que viene. Físicamente lo presentas y escuchas las recomendaciones que te hagan los observadores, los evaluadores, los profesores, y enfócate esas dos áreas, a la parte de la metodología y a la parte de la experiencia clínica. Esas valoraciones y esos comentarios son muy valiosos. Tómalos en cuenta y haz las correcciones necesarias. Después, identifica el tipo de diseño metodológico que tiene tu trabajo. Por ejemplo, si es un ensayo clínico, pues básate, ya hay unas guías como unas listas de cotejo que son checklist en la que tú tienes que verificar si de acuerdo al documento, si presentas un ensayo clínico, si cumple con los puntos. Y después lee las instrucciones para los autores. El motivo principal de rechazo en las revistas, y ahora que participo con mucho gusto como parte del comité editorial, es que no cumplen los criterios solicitados, incluso desde el tamaño de letra, el número de extensión en palabras, el formato. Entonces, cumple primero con el formato que te solicita la revista y después, como nos comentaba el doctor Aldo, pues identifica la revista que esté más afín al tema, porque es también muy frecuente tratar de publicar algo de columna en una revista específica de pie. Lógicamente no es el campo. Una vez que lo identificaste, envíalo, y también es muy importante que se seleccione al autor correspondiente. Este autor correspondiente tiene que estar muy al pendiente de las observaciones de los editores y pues tener tiempo y dedicarse a eso para que de manera inmediata, en cuanto las observaciones de los revisores lleguen,
pues se hagan las correcciones necesarias. Gracias, doctor Manuel. De hecho, algo que quiero compartirles es que cuando envié mi primer artículo y salió publicado, fue tal la algarabía que me empiezan a llegar correos de revistas que les interesa mucho el trabajo que estoy haciendo, incluso que me quieren invitar hasta dar una presentación. Doctor Aldo, en la actualidad hay un concepto que tiene que ver con las famosas revistas depredadoras. ¿Qué hay que tomar en cuenta sobre este detalle? Porque, bueno, de repente todos queremos difundir y cuando pues, nos halagan en relación a lo que nosotros estamos haciendo, pues caemos en la tentación de hacerlo, pero ¿cuál sería el pecado que podríamos tener o cuál sería lo que en algún momento nos puede suscitar? Y que nos hablara un poquito de lo que son las revistas depredadoras. Bueno, es bien común que después de publicar un artículo uno se exponga a revistas depredadoras y básicamente se caracterizan por halagarnos de más al punto de empalago. Buscan trabajo y buscan dinero y habitualmente lo que corresponde después es que vienen más y más y se satura. Yo no he tenido afortunadamente no he caído en la trampa de una revista depredadora, pero normalmente, bueno, pues casi ni mis amigos me invitan así con tanto empeño, ¿no? Una alarma, ¿no? Bloquearlo y meterlo al spam. Gracias, doctor Aldo. Doctor Víctor, ¿nos quiere agregar un comentario? Sí, si me permite, Chema, fíjate que es una situación increíble, pero la experiencia que tenemos en Orthotips es de que toda la gente que publica de alguna manera ahí, obviamente al aparecer pues en el gran difusor de todo que es la web, ellos captan a la gente que esté escribiendo algo y a través de eso te invitan. Pero hay otro fenómeno que se da, que es lo que yo llamaría los congresos depredadores, porque resulta que publicas algo y al rato te invitan a que participes en un congreso en China, en Dubái o en lugares así muy exóticos, ¿no? Entonces, la recomendación es de que todo el mundo esté alerta para no caer en la trampa. Y hay mucha gente que abusa de esto también porque a los investigadores les piden de alguna manera que cumplan con ciertas metas de publicación y a veces por situaciones de ese tipo caen en esto, ¿no? Pero pues creo que ahí ya entraríamos en terrenos de la ética y de la credibilidad para aceptar participar. Bien, yo sí quiero compartirlos y aquí un secreto entre amigos es que yo sí caí en la tentación. Entonces, me llega la invitación y lo enviamos. Si ustedes ven el artículo y el artículo es, o sea, realmente parece un artículo. Entonces, ¿por qué razón se dan cuenta? Cuando uno publica su primer artículo, en la actualidad te solicitan que tengas un código ORCID, ¿sí? Que es tu código internacional en el que cualquier cita que en algún momento tú vayas a tener, te reportan. De hecho, una recomendación, por ejemplo, Google Academic Citation tiene un apartado en el que si ustedes tienen una cuenta en Gmail, pues basta que active ese código ORCID y en algún momento les puede mandar una alerta de alguna publicación, de alguno de sus artículos, incluso en países que a lo mejor ni siquiera pensarían que se hiciera. El gran problema que tienen las revistas depredadoras es que tienen acceso a esos códigos ORCID. Entonces les empiezan a estar enviando información tratándolos de invitar, así como los dice el doctor Víctor Toledo. Pero lo más grave es que ya cuando, como les vuelvo a repetir, ese es un secreto que quiero confesarles, porque pues caí en la tentación, te envían después la cédula donde tienes que hacer un depósito, ¿no? Entonces decía, eran $1,450 que tenía que pagar, ¿no? Y como ya estaba publicado,
no me lo van a creer, pero yo pensé que me andaba siguiendo hasta la Interpol. ¿Por qué? Porque debía esa cantidad. Pero ahora, como dicen, Diego, debo no niego, pago no tengo, ¿no? Entonces, sí quisiera comentarles, porque a veces eso, un buen trabajo, se puede perder. Y la otra, que ese tipo de trabajos regularmente no tienen un valor importante, por ejemplo, como ya lo había mencionado el doctor Aldo, en CONACYT, por ejemplo. O sea, para aspirar a un lineamiento del Sistema Nacional de Investigadores, regularmente este tipo de trabajos pues no tienen mucho valor. Y bueno, estamos todavía en tiempo. Doctor Víctor Toledo, quisiera que nos diera la importancia que tiene el que queremos publicar en OrthoTips. ¿Cómo hacemos? O sea, yo, por ejemplo, yo traigo un manuscrito ahorita que acabo de terminar. ¿Y qué hago, doctor? ¿Cómo le hago para que ese trabajo pueda llegar al comité de editores y cómo ese trabajo puede ser publicado? Me gustaría que nos compartiera un poquito más de cuál es ese proceso logístico para en algún momento dárselo a todos los ortopedistas, esta gran opción que tenemos para hacer publicaciones en OrthoTips. Actualmente tenemos dentro de lo que es nuestro sitio web, en la página editorial de Medigraphic, hay la manera de accesar. Si ustedes ingresan a medigraphic.com, pueden llegar a lo que es OrthoTips y allí encontrarán las instrucciones para poder llegar hasta nosotros. De igual manera, presenté durante la exposición 2 correos por los cuales podríamos llegar a OrthoTips también. Y pues creo que estamos en tiempo. Chema, no sé si nos ayudes a cerrar el programa. Claro. Antes que nada quisiera contestar un comentario que nos hace el doctor Eduardo Manuel Robles Contreras. Y bueno, él nos habla, y quisiera yo puntualizarlo porque me parece algo muy importante. Él dice que es muy importante profesionalizar tutores en cada una de las instituciones donde se puede y debe haber investigación. Yo creo que todos los que en algún momento estamos en hospitales donde tenemos residentes, tenemos la responsabilidad moral de en algún momento poderlos dirigir y que sus trabajos, que ahora sí que valga la redundancia, con tanto trabajo terminan en haciendo un trabajo de investigación, pues terminen una publicación. Y pues bueno, precisamente para esto son estos cursos, para que los tutores se profesionalicen, para que entiendan todo este lenguaje que tiene que ver con la investigación, ya no sea de metodología, sino simple y sencillamente qué es el factor de impacto, si debo publicar en las revistas con factor de impacto, qué otras opciones tengo, ¿sí? Entonces, definitivamente, bueno, la invitación es que nos profesionalicemos en las áreas de oportunidad y que en algún momento tengan la oportunidad de publicar. Y bueno, creo que estamos en tiempo. Quiero agradecerle al doctor Manuel, al doctor Aldo y al doctor Víctor su presencia en este congreso. Saludos a todos. Muchas gracias.